Y tenemos una escuela dominical para ellos, hermosa. ¿Quién vino a recibir una palabra el día de hoy? ¿Quién vino a recibir palabra de Dios el día de hoy? Así me gusta. Vamos a estar hablando de algo poderoso. Y quiero que empiecen a poner atención. Aquellos que trajeron papel y lápiz, por favor. Aquellas libretas que estuvimos repartiendo, espero que no las tengan extraviadas ni arromadas por ahí llevando polvo. Hoy vamos a estar hablando de dones espirituales que corresponde a nuestra iglesia y a nosotros como creyentes. ¿Quién sabe que Dios en este tiempo estará activando dones en esta casa? Yo no sé si usted está recibiendo lo que estoy diciendo, pero ¿quién recibe esta palabra? ¿Quién está dispuesto a ser activado en el nombre poderoso de Jesús y recibir una activación profética, una activación espiritual sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús? Yo me uno a ese llamado porque sé que este es el tiempo donde la iglesia tiene que levantarse empoderada. ¿Y sabes algo? Cuando Pastor Aneli decía durante la administración y la adoración, decía que este es el tiempo de ser empoderados. Y ese empoderamiento en realidad es nuestro. Y lo hemos venido enseñando domingo a domingo, que nosotros tenemos que empoderarnos para pelear por lo que es nuestro. Empoderarnos a través de la oración. Y recuerdo un día que me reuní, y voy a tomar esto, hermano Enrique. Estábamos reunidos hablando en la oficina pastoral. Y el hermano Enrique me dice: pastor, necesitamos orar por mi familia. ¿Y sabes qué le dije en la mesa? Le dije: oraremos por su familia, pero usted, hombre de guerra, empiece a levantarse por su familia. Empiece a levantar ese clamor por los suyos. Empiece a declarar en el nombre de Jesús. Y justo como 3 días antes había el gobierno anunciado que se cerraban todas las puertas, y todos nerviosos por ese cierre. Y empezamos a declarar el mover de Dios sobre la vida de la familia del hermano Ricky. Y empezamos a clamar, a clamar, a clamar, a clamar. Y él dijo: pastor, ayúdeme a orar. Sí, vamos a ayudar a orar, pero empiece a orar usted, a declarar con sus labios que su familia pronto estará con nosotros. Y hoy vemos la promesa de Dios cumplida. Amén. Empoderamiento es cuando nosotros vamos al gimnasio y queremos ver esos músculos grandes, así gigantones, como el esposo de Ámbar, ¿verdad? Así todo gigante, que si ustedes lo ven es señor, como así, ¿no? Gigantes. Está lleno de amor, dice, ok. Pero cuando vamos al gimnasio, la expectativa nuestra es ver esos músculos fuertes, ¿sí? Así como los míos, fuertes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Necesita un proceso, una alimentación correcta. No voy a esperar ver mis músculos grandes comiendo todas las mañanas de breakfast hamburguesa de McDonald's, ¿sí? Al mediodía, una Double King. Y en la noche, una pizza casi completa. No puedo esperar más que la barriga empieza a crecerme, ¿sí? Yo estoy en ese proceso porque dice que pastor barrigón es pastor de confianza, ¿sí? Eso es algo mío, no se metan en lo mío, ¿sí? Hay que crecerla, que son bromas. Pero lo mismo sucede en el empoderamiento. Tenemos que meternos en la presencia del Señor. Tenemos que ejercitar esa actividad sobrenatural y espiritualmente hablando. Si yo quiero hacerme fuerte en lo secular, yo voy al gimnasio, me alimento bien, tomo suplementos, vitaminas que me ayuden a la expansión. Me va a doler porque los músculos se rompen. Probablemente si hago las cosas mal se me va a doblar alguna muñeca por ahí, tengo que esperar el proceso de sanidad. Pero nosotros, cuando hablamos de empoderamiento, la oración es igual. La oración, vamos a sumergirnos en la presencia del Señor para empoderarnos y hacernos fuertes a través de una oración. La oración es efectiva. La oración del justo es efectiva. Pero vamos a sacar esta frase completa. La oración del justo es efectiva, es eficaz. ¿Pero qué es eficaz? La oración ¿de quién? Del justo. ¿Y quién es el justo? Aquel que vive en santidad, apartado, en integridad. Job era catalogado un hombre justo, un hombre íntegro, amigo de Dios.
Yo no sé si usted se hace ser llamado amigo de Dios, pero para mí un amigo es alguien que tiene plena confianza para entrar a mi casa, usar mis pertenencias y tiene aún más acceso que un hermano sanguíneo. ¿Sí? Y la palabra de Dios describe eso, que en tiempo de angustia aquel amigo se convierte en un hermano más que hermano. En tiempo de angustia aquel que nos apoya, nos ayuda, se convierte no en amigo más que hermano. Eres de los míos, Donato. ¿Sí? ¿Por qué te estoy hablando yo de esto? Porque si Job era catalogado amigo de Dios, había algo íntimo. Entre ellos había algo sólido. Y nosotros tenemos que fortalecernos en la oración y empezar a ser fuerte para poder ser de aquellos guerreros espirituales que cuando nos levantamos empoderados. Que con solo sacar una pulgada de esa espada, el enemigo tiene que salir corriendo, porque si la saco completa será despedazado. Dos opciones tiene: una, con solo verla salir, correr, o quedarse de frente y ser desbaratado. ¿Sí? Esas son las únicas dos opciones que le toca al enemigo. Pero a usted la opción que le toca es mantener esa espada no únicamente afilada, sino la tiene que tener así grande, gruesa, robusta. No vaya a presentarse usted con un cuchillo de mesa delante del enemigo, por favor. ¿Sí? Con un cuchillito de aquellos de mesas para pasarle el butter al panito, la mantequilla al panito. No, eso risa le causa al enemigo. Al feo, dice Donato, risa le va a causar. Pero usted se presenta con una espada de guerra, ese enemigo sabe de que se está enfrentando a alguien que sabe pelear. Vamos a clasificar esto. Yo me levanto con un cuchillo de mesa ante el ladrón. El ladrón me va a ver y se va a reír. Pero si yo me levanto con una espada que con solo verla intimida, el enemigo tiene que largarse de casa. ¿Sí? Empoderamiento. ¿Qué llevas en manos? Es tu oración. ¿Qué clase de oración haces tú? ¿Es tu oración como la del justo? Efectiva, eficaz. ¿O es una oración que no lleva peso, que cuando tú oras ni las moscas se mueven? Y tenemos que ser honestos, hay oraciones de muchas personas, no de esta iglesia. Saquemos a todos de aquí, porque los de aquí cuando oran los cielos se sacuden. ¿Sí? El cielo, el trono de Dios se sacude cuando un hijo de esta casa ora. Pero otros hijos de otras casas, ¿sí? Otros de afuera, cuando oran, causan risa. Y el domingo pasado hablábamos de este pasaje bíblico, ¿se recuerdan? Cuando los mismos demonios, al escuchar a aquellos que estaban tratando de sacarlos, de echarlos fuera, se rieron. ¿Y ustedes quiénes son? A Jesús conozco, a Pablo conozco. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Y les pegaron una arrastrada que hasta desnudos fueron parando de revuelta a su casa. Cuando ustedes oran, el enemigo tiene que salir huyendo. Que aquí abajo conozcan su nombre. Que cuando digan Albert está orando, Donato está orando, Joel está orando, Adriana está orando, Juan está orando, Vivian está orando, Pastor Aneli está orando, Enrique está orando, Rafa está orando. Que el enemigo tiemble, porque se ha levantado un hombre y una mujer empoderada. Que cuando digamos en el nombre de Jesús, toda rodilla doblará delante del nombre de Jesús. Empoderamiento. Tenemos que luchar para ser una iglesia empoderada. ¿Y sabes qué me decía el Espíritu Santo durante esta semana? Que hay una gran diferencia entre el impactar y el impresionar. ¿Qué es lo que tú estás esperando hacer en este tiempo? ¿Quieres impresionar a otros o quieres impactar a otros? El impresionar es algo únicamente para ti. Wow, me impresionan tus tenis.
Los tenis blancos. Me impresiona que no se me olvidan desde el día que los vi. Pasan 3 meses y los sigo viendo a la distancia. ¿Sí? Impresionaste. Pero cuando impactas a nivel espiritual, eso se lleva en el corazón. Impactas tan profundo que no olvidas. Cuando Dios utiliza a alguien para impactar tu vida a través de una palabra profética, en medio de una adoración fuiste impactado a través del Espíritu Santo. El impacto genera una colisión espiritual, un choque espiritual. La impresión es algo únicamente para ti. Voy a clasificarlo como personal. Qué guapo te ves. No, qué guapo se ve el Espíritu Santo a través de ti. No. La impresión es algo brillante, es un show. Es un show, como el de los tenis blancos, un show. Pero el impacto genera una colisión a nivel espiritual. Y si vamos a clasificar la palabra colisión, cuando dicen los de State Farm, hubo una colisión y aquellos carros despedazados. Es el seguro que te cubre en todo momento. Llama 24/7 y estaremos para ti. Una colisión es un choque. Y cuando el Espíritu Santo choca con tu espíritu, hay una colisión, hay una reacción que ocurre, se rompe algo. Y por eso es importante que en este tiempo esta iglesia no se levante a impresionar. Si queremos impresionar, estamos en la iglesia equivocada. Porque aquí en esta iglesia no vamos a hacer show. Aquí en esta iglesia no vamos a pantallar a través de luces y espectáculos. Aquí en esta iglesia vamos a impactar a nivel espiritual. Vamos a impactar al estado de Georgia. Vamos a impactar al condado de Gwinnett. Vamos a impactar aquí en la ciudad de Duluth. Vamos a impactar el reino de las tinieblas. Vamos a impactar a través de la palabra de Dios. Y ese impacto va a trascender. Empoderamiento. ¿Y por qué te estoy hablando yo de esto? Porque vamos a irnos a la palabra de Dios. Vamos a irnos a 1 de Corintios capítulo 12. Y hay 9 dones. 9. Pero voy a ser específico en algo. Porque los dones que habla 1 de Corintios capítulo 12 no son los mismos dones y ministerios que se mencionan en Romanos 12 y en Efesios 4. Vuelvo y repito. En 1 de Corintios 12 hay dones espirituales, pero esos dones espirituales, y los voy a explicar, son dones espirituales para el creyente. Y voy a ir aterrizando y ponme atención. Pero los dones que explica 1 de Corintios 12 no son los mismos que están en Romanos 12 y en Efesios 4. Y te voy a ir explicando poco a poco. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Manifestación del Espíritu. Y mira lo que dice en realidad el capítulo 12 del 1 en adelante. El apóstol Pablo hablando y dirigiéndose dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el verso 13. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie que puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones que está hablando 1 de Corintios 12 dice que son una diversidad de dones que son entregados a los creyentes, pero el Espíritu es el mismo. Está hablando del Espíritu Santo. Los dones y sus manifestaciones están siendo entregados a través del Espíritu Santo para provecho del pueblo. Y dice el verso 5: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Quiero que pongan atención, y qué hermoso es como está explicado.
Y el apóstol Pablo me encanta cómo enseña. Pon atención. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Mira cómo el apóstol Pablo clasifica lo que estamos escuchando a través de la palabra de Dios. Los dones, quien está detrás de los dones, la asignación de dones, es el Espíritu Santo. Quien está detrás de los ministerios es Jesús. Y quien está detrás de la operación de aquellos dones y de aquellos ministerios, la manera en que operan, es Dios. Y cuando yo estaba leyendo esto dije, wow, qué impresionante cómo está orquestado a nivel espiritual la asignación de dones. El Espíritu Santo es quien está asignándolos. Te asigna los dones y son 9 los que menciona acá. La asignación de dones es para los creyentes, aquel que anhela ser utilizado por el Señor. Pero la asignación es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo anda viendo quién anhela una activación. Los ministerios que hoy conocemos, que los vamos a estar aprendiendo el siguiente domingo, es Jesús quien los asigna. Y la manera en que se manifiesta la operación tanto de los dones como de los ministerios, es Dios quien ejecuta. Y cuando yo empezaba a ver eso dije, Señor, ¿cuántas veces he pasado por este pasaje bíblico y no había visto la magnitud del diseño espiritual que tú tienes? Y quiero que pongas atención en algo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Los dones tienen el propósito de manifestarse cuando surge la necesidad en la iglesia y según el genuino anhelo del creyente que quiere ejercer un don. ¿Estás escuchando lo que la palabra de Dios nos está enseñando? Que según la necesidad del pueblo, según la necesidad de la iglesia, según la necesidad de los creyentes, así hay una asignación de dones. Hay asignación de dones según la necesidad, el anhelo genuino de decirle, Señor, yo quiero entender esas lenguas celestiales. Yo las quiero entender, Señor. Yo quiero interpretarlas, Señor. Que cuando por allá se levante Pastor Aneli hablando en lenguas y la diversidad de lenguas que hay, por acá se levanta el hermano Manuel y empieza a entender de manera sobrenatural lo que una lengua celestial no entendible ante el hombre y ante lo que está debajo del hombre empieza a ser interpretada, y ese mensaje es derramado según el anhelo y la necesidad de los creyentes. Sabes que yo escuchaba a unas personas y decían, cuando alguien habla en lenguas, son demonios que están hablando. Son demonios. Pero ya te di el pasaje bíblico domingos atrás, y si es primera vez que los están escuchando en las redes sociales, vayan a ver la diversidad de prédicas que tenemos ahí, porque ahí se explicó esto. Pero en realidad, la manifestación del hablar en lenguas no son demonios. Porque dicen, no, pastor, es que si se levanta uno hablando de lenguas, a la par, pero a la par tiene que estar el intérprete. Ok, siga creyendo eso. Como hace un ratito tuve que bloquear a una persona, a un individuo en las redes sociales, y lo digo abiertamente, todo aquel que hable cosas obscenas en las redes sociales será vetado y bloqueado por siempre de Palabra de Amor. Empezó a hablar cosas obscenas, que como una mujer está parada en el altar. Señor Jesús, ten misericordia de esa persona. Personas que viven en religiosidad. ¿Qué clase de iglesia era esta? Decía, porque veía a Pastor Aneli adorando y orando. Y dije,
en el nombre de Jesús serás enviado al bloqueo general de la página. ¿Sí? Entonces tenga cuidado lo que usted escribe, porque lo bloqueo. Son bromas. Bueno, no es broma, es cierto, pero igual. Pero cuando estamos hablando de esta iglesia, hay anhelos. Dice un anhelo genuino. Y te voy a estar hablando, probablemente te los voy a mencionar, los 9 dones que son asignados para los creyentes, pero voy a estar explicando no los 9 porque no nos va a dar tiempo. Amén. Y lo que dice la palabra de Dios, ya hablamos sobre los dones son entregados por el asignados por el Espíritu Santo. Los ministerios, quien está detrás de todos los ministerios, el apóstol, el evangelista, el pastor, el maestro, profeta, estos ministerios es Jesús quien está detrás de ellos, ¿sí? Y las operaciones, cómo se ejecuta, es Dios quien está detrás. Wow. Y hoy van a salir de aquí así. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por Espíritu palabra de sabiduría. Ese es el número 1. Palabra de sabiduría es el don número 1, que es mencionado por el apóstol Pablo, que es una asignación que está disponible. Iglesia, yo te voy a hablar de 9 dones y te voy a decir algo. El Espíritu Santo está con los 9 dones en la mano y se es dada. Estos dones son dados para aquel que anhele genuinamente recibirlo. Y la palabra de Dios, y escucha, yo no sé qué tan grande es tu sed y anhelo de ser ese instrumento, como dice el eslogan de Palabra de Amor, ese instrumento en las manos de Dios. Ojo, mire, wow. Yo ahorita me está cayendo, como dicen por ahí, me cayó el 20. Esta frase de ese instrumento en las manos de Dios viene desde el inicio de la creación del ministerio, cuando empezó a través de las redes sociales. Ese instrumento en las manos de Dios. El Espíritu Santo es quien asigna los dones. Jesús es quien está detrás de los ministerios y es Dios quien está detrás de la operación. Si usted quiere ser un instrumento en las manos de Dios, tiene que anhelar esos 9 dones que el Espíritu Santo tiene así. Vea, los tiene en una bandeja. ¿Quién los anhela? Un anhelo genuino. El número 1, Espíritu. Wow, Dios mío, el Espíritu Santo quiere entregar hoy una cantidad de dones. Espíritu de sabiduría, número 2. Espíritu de ciencia, número 3. El espíritu de sabiduría. Y lo voy a explicar de una vez. El espíritu de sabiduría es una sabiduría práctica o dirección que viene detrás de una manifestación y una orquestación que hace el Espíritu Santo. La operación que Dios trae para aquel que lleva el don de la palabra de sabiduría es el que expresa sabiduría del Espíritu Santo acerca de un problema o situación específica. Y lo encontramos en Hechos 6, en Hechos 15. Sin embargo, no está relacionado a tener la sabiduría de Dios para vida cotidiana. Porque una sabiduría que conocemos hoy en día, wow, qué sabio este hombre. No, y lo van a confundir. No, es que ese es el don de sabiduría que él lleva. No, ponga atención. Porque los dones que son para el creyente, es el don de sabiduría que está hablando acá en 1 Corintios 12. Es algo que en el momento la iglesia necesita. Es una activación que hay del anhelo y de la sed que hay en casa. Pero alguien que es sabio, escucha, alguien que es sabio obtiene esta sabiduría a través de la oración, el estudio y la aplicación constante de la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en Santiago 1 del 5 al 6. Aquel que tiene una vida íntima en oración, preparación a través de la palabra y la aplica, esa es una persona sabia, porque la vive, la conoce. Lo que hablábamos del tema de la Coca-Cola domingos atrás, porque lo has vivido, lo llevas dentro. Entonces te conviertes en un hombre o una mujer sabia, porque sabes cómo actuar y vivir. Y empiezas a vivir justo delante de los ojos de Dios. La oración del justo es eficaz. ¿Sí? La oración del justo es efectiva cuando el justo levanta la oración. Pero la manifestación del don de sabiduría
es cuando Dios levanta a alguien dentro de los creyentes, de la iglesia en este caso, para traer claridad y solución a un problema o una circunstancia o una situación que tú estás viviendo. Y que el Espíritu Santo levanta a aquel que lleva este don y revela a través de su vida una situación que probablemente nadie la sabe. Y Dios utiliza a este instrumento en sus manos para revelarte. Primeramente, te revela la situación. Y yo lo he vivido. Revela la situación en la que tú estás y te quedas, esto nadie lo sabe. Esto va muy para allá. Esto no lo he hablado con nadie. Es más, ni con la almohada lo hablo, porque tengo miedo que la que está a la par durmiendo escuche lo que voy a hablar con la almohada. Y Dios utiliza a alguien a través de este don, una activación genuina, porque Él es el que opera. El Espíritu Santo asignó la sabiduría, el don de sabiduría, para que te fuera interpretado y fuera transmitido la solución de algo que tú estás viviendo. Y Dios te dice, yo estoy a cargo, yo estoy obrando, yo estoy trabajando. Y ese es el don de sabiduría. Amén. ¿Estamos claros con eso? Ese es el don de la palabra de sabiduría. Ahora el siguiente, el número 2, el don de la palabra de ciencia. El don de palabra de ciencia es una declaración inspirada por el Espíritu Santo que revela conocimiento de personas, circunstancias o verdades bíblicas que probablemente no habíamos sido ni siquiera entendido o revelado. Y esa es una intervención que únicamente Dios hace. Cuando estamos hablando del don de ciencia, va de la mano con el don de sabiduría. El don de ciencia únicamente revela. Una vez recuerdo, y voy a hablar de esto porque es algo muy lindo, que Dios utilizó a esta vasija para algo que jamás imaginé que Dios podía hacer. Teníamos un evento de jóvenes en Nueva York, muchos jóvenes, y en medio del evento, del servicio, entró una chica que era hermana de uno de los miembros activos de la iglesia. Entró y se llevó hasta el frente. Y yo no estaba ministrando en ese momento, yo estaba atrás en el audio, en las cámaras, estaba sirviendo ese día. Yo creo que Pastor Anel quien estaba ministrando ese día junto con el pastor general de la iglesia. Y en ese instante el Espíritu Santo me empuja a través de uno de los pastores y me dice, Pastor Emilio, venga, tiene que orar por alguien. Pero no me dijo por qué. Entonces yo bajé tranquilo. Entonces, dirigido por el Espíritu Santo me pone delante de esta persona. Y cuando yo iba a orar por ella, el Espíritu Santo me dice, dile que la luz que lleva en su vientre la sacará de esa tiniebla en la que ella vive. Simplemente eso dile. Y dije, Señor, yo no entiendo esto, pero yo lo voy a decir. Y le dije a ella, porque yo como varón no me gusta tocar a las damas, ¿sí? Entonces le dije yo a ella, dame tu mano. Y con su propia mano se la puse sobre su vientre. Y le dije, así te dice el Señor, que la luz que llevas en tu vientre es para sacarte de las tinieblas en la que... Y esta chica, en el momento que yo le dije eso, se tiró al suelo a llorar, a llorar. ¿Sabes de dónde venía de ese momento ella? Venía del hospital. Nadie de su familia sabía de dónde venía. Y no le había comentado a nadie de dónde venía. Todo el día estuvo desaparecida. Pasó desde la madrugada en el hospital porque se sentía mal. La familia no sabía dónde estaba la chica. Y a la hora del servicio ella llega con un documento que decía que estaba en embarazo. Y tenía miedo cómo decirle a su mamá. Y Dios le reveló que esa luz que llevaba en su vientre la sacaría del mundo de tinieblas en la que estaba, porque ella estaba en drogadicción, ella estaba en alcoholismo. Y cuando ella escuchó esa palabra, se aferró a esa luz de su vientre y se salió de todos esos caminos malos que había estado. El don de ciencia. El Espíritu Santo revela algo que sin intervención de Dios
no pudiera ser revelado. Y muchas veces en esta iglesia vas a ver un mover del don de ciencia. Pastor Aneli tiene el don de ciencia. Pastor Emilio tiene el don de ciencia. Y el Espíritu Santo, y hay veces que yo vengo ayunado y le digo al Señor: no me pares delante de muchas personas, porque hay ocasiones que el Espíritu Santo me para delante de alguien y empieza a revelarme lo que está sintiendo esa persona. Me dan ganas de llorar, me siento cargado. Aquí en esta casa sé que Dios va a levantar a muchos con muchos dones. El primero es el don de sabiduría, palabra de sabiduría. El segundo es palabra de ciencia. Y el tercero, la fe. Esta no se refiere a la fe salvadora mediante el cual personas aceptan primeramente a Jesús, ¿sí? Salvos por la fe. No, tranquilos. Esta no es la salvación mediante la cual las personas, aceptando a Cristo, primeramente han entregado su vida a Él, sino que esta, la asignación del Espíritu Santo, el don que el Espíritu Santo entrega, que es el don de la fe, es una fe especial y es sobrenatural, que en realidad rompe todo esquema y es aquella fe que mueve montañas. Es aquella fe que lo imposible se convierte en posible. Es aquella fe. Y el apóstol Pablo, y lo hemos leído en la Biblia, que cada quien tiene una medida de fe, conforme a la medida de fe. Y un día yo, meditando en esta palabra, yo decía: ay carambas, existen medidas de fe. ¿Será que llevo onzas, gramos, libras? ¿Cuánto llevaré yo? ¿Kilos? Y yo decía: es una asignación que va a causa de medida. Y el Espíritu Santo entrega el don de la fe, pero hay una medida que será dada según el hambre que tú lleves. Hay personas que tienen una fe sobrenatural, que Dios crea donde no hay creación, que Dios abre caminos donde nunca han existido caminos, que Dios trae provisión de donde jamás imaginamos que Dios traería provisión. Y Dios provoca lo sobrenatural a causa de la fe, el don de la fe. Yo sé que tú puedes tener fe en Jesús, tú puedes tener fe en la oración, pero el don de fe es algo sobrenatural. El don de fe es aquel que le dice a la montaña: échate, y se va al fondo del mar. El don de fe es aquel que dice: en el nombre de Jesús, yo creo que esta puerta se abrirá, y se abre en el nombre de Jesús a través de tu fe. Pero yo quiero preguntarte: ¿de qué tamaño es tu fe? ¿Será que llevas 2 cucharadas de fe? ¿Llevas 2 tazas de fe? ¿Llevas 2 libras, 2 kilos, 2 quintales, 2 toneladas? ¿De qué tamaño es tu fe? Simplemente medita y empieza a evaluar lo que Dios nos está diciendo. El número 1, porque quiero ir repitiéndolo para que la iglesia sepa que el Espíritu Santo tiene una bandeja con 9 dones el día de hoy, ¿sí? La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y la fe. El número 4, dones de sanidades. Y muchas veces creemos que es el don de sanidad. Y la palabra de Dios dice: dones de sanidades. Y cuando yo pasé por este verso bíblico, Pastor Aneli, mira lo que el Espíritu Santo me dice. Pasé por este verso bíblico y hice la Biblia a un ladito así, y dije: ¿cuántas veces pasé por esto, Señor? Yo no lo había entendido como lo estoy entendiendo ahorita. Los dones de sanidades plurales, el Señor me revelaba que es como aquellos médicos que estudian tanto tiempo para ser médicos generales. Un médico general es un médico que sabe de muchas cosas médicas a nivel general. Pero cuando él se especializa en algo, este médico se convierte en cardiólogo, neurólogo, traumatólogo, pediatra, oncólogo.
deja de convertirse en médico general y se especializa en una área. Y es aquí cuando el Espíritu Santo te dice: te estoy entregando dones de sanidades, pero ¿en cuál te quieres especializar? Y el Espíritu Santo me decía: dile a la iglesia que hay dones espirituales, pero especialmente tienen que especializarse en los dones de sanidades. Porque el Espíritu Santo va a empezar a asignar, a entregar el don de sanidades a muchas personas, bla, 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 bla. Pero ¿en qué te quieres especializar? Te pregunta el Espíritu Santo. Señor, yo quiero que me utilices. Padre, yo necesito que tú me utilices en el cáncer. Empieza a clamar para que a través de tu oración el cáncer sea sanado. A través de tu oración el espíritu de deformidad sea echado fuera. Que a través de tu oración el Espíritu Santo, la asignación que llevas y la operación que Dios hará a través de tu vida sea especial. Que cuando Rafael ore, inválidos empiecen a caminar. Que cuando Albert ore, el mudo hable. Que cuando Donato ore, el ciego vea. Y cuando digan qué está pasando en esa iglesia de locos, aleluya, es que el Espíritu Santo ha asignado una locura en esta casa. Y yo lo creo, porque el Espíritu Santo ha hablado a esta casa que tendremos variedad de dones. Que digan: wow, cuando entran a esa casa, el Señor levanta a alguien con el don de la palabra de sabiduría, y detrás viene otro con el don de palabra de ciencia. Y ay, Dios mío, se metió Dios a esa casa. Que inválidos salgan corriendo por esta puerta y que tengamos colección de sillitas allá atrás. Que sea el recuerdo de sillitas allá atrás. Que los ciegos vean con tan solo pasar la puerta. Que el Espíritu Santo abra oídos a través de la asignación que Dios traerá a esta casa. Dones de sanidades. Yo no sé quién lo está entendiendo, pero Dios quiere especializar en esta casa a muchas personas. Pero dice: aquel que anhela genuinamente ser ese instrumento en las manos de Dios. Y no es casualidad que Palabra de Amor tenga el lema: sé instrumento en las manos de Dios. Y si usted carga su bandita, léala, que dice: soy instrumento en las manos de Dios. Si usted no se había dado cuenta, si usted no se había dado cuenta, la bandita dice: soy instrumento en las manos de Dios. Y hoy te dice el Espíritu Santo: ¿ya te diste cuenta de lo que llevas en tu muñeca? Yo soy un don. Levante la mano y diga: yo soy un don. Levante la mano. Levante la mano y diga: yo soy un don. Yo soy una asignación del Espíritu Santo. Yo soy una operación de Dios. Yo soy alguien que está orquestado por el Espíritu Santo. Jesús se manifestará a través de mi vida, y muchos recibirán a través de lo que Dios hará conmigo en el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Dáselo más fuerte. El número 4 me puso eriza la piel cuando yo lo estaba estudiando. Pero se me enchinó la piel cuando entendí lo que Dios quería de nosotros. El número 5, el hacer milagros. Estos son actos de poder sobrenatural, ojo, que alteran un curso normal o natural. El hacer milagros es aquel que de nacimiento era ciego, que no lleva la córnea, que sus ojos están probablemente presentes, pero está muerto en vida. Y que a través de esa asignación del Espíritu Santo, que sé que en esta casa tendremos, porque yo declaro en el nombre de Jesús de que esta casa tendrá esos 9 dones asignados por el Espíritu Santo,
y que Dios estará operando en esta casa de una manera sobrenatural. Aquel que ha nacido con una pierna coja desde nacimiento era cojo. Que a través de alguien en esta casa el Espíritu Santo asignó algo en ti y que Dios opere, y que cuando tú ores, tú impongas manos sobre aquel que ha nacido por defecto así, el Espíritu Santo haga un milagro. La pierna sea normalizada, la columna sea normalizada, los ojos empiecen a ver, el mudo vuelve a hablar. ¿Y cuántas cosas más no queremos ver en esta casa? Yo no sé si tú estás recibiendo esta palabra de Dios. Yo no sé si tú estás recibiendo esta palabra de Dios, pero yo sé que en esta casa Dios hará cosas grandes. Yo sé que en esta casa el Espíritu Santo quiere asignar dones. Yo no sé si tú viniste este día con el anhelo y el deseo de ser transformado, pero hoy tengo que decirte de parte del Espíritu Santo: no esperes que Dios entregue cosas nuevas sobre tu vida si aún llevas cosas viejas en tu corazón. No esperes que el Espíritu Santo use esa vasija que tú eres si aún no quieres dejar que el Espíritu Santo la limpie. Oh, sí, yo quiero ser instrumento en las manos de Dios. Déjate procesar. Ay, pastor, pero es que el proceso a mí no me gusta. ¿Quién dijo que el proceso era fácil? ¿Quién dijo que el proceso era fácil? Y yo sé que todos acá tenemos procesos. Yo sé que todos aquí en este lugar tenemos historias que contar. Pero el proceso que Dios quiere hacer contigo es para poder manifestarse a través de ti. Es para que en el cielo sepan que aquí abajo hay un Edson, que cuando el cielo se mueve hay un fuego que desciende, y que cuando Edson habla el mismo fuego sale a través de él. Que cuando Manuel dice Abba Padre, el fuego desciende. Yo no sé quién anhela ese fuego que descienda, pero yo espero que en esta casa exista un anhelo genuino para recibir la asignación que Dios tiene para sus vidas. El número 6 es el don de profecía. Y debemos distinguir entre la profecía con la manifestación temporal o momentánea del Espíritu de Dios, y la encontramos en 1 Corintios 12:10. Porque aquel que lleva el ministerio profético, ojo, aquel que lleva el ministerio profético, hemos entendido esto, ¿sí? Los dones son según el anhelo, la sed de la casa de los creyentes. Y el Espíritu Santo asigna el don de profecía para que en el momento Dios te levante. Ojo, el Espíritu Santo asigna, voy a repetirlo y pongan atención, estoy siendo intencional con lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo asigna el don de profecía y Dios te levanta y opera en tu vida en ese instante, porque alguien necesita esa palabra profética en el momento. Mas no hay un ministro profético acá en casa. Ojo, hablamos claramente y clasificamos, y por eso te estoy enseñando esto. La asignación de los dones del creyente son según el anhelo y la necesidad de la casa en el momento. Los ministerios son permanentes. El Espíritu Santo asigna el don, pero Jesús es quien está orquestando los ministerios, y esos son permanentes. El ministerio apostólico, el ministerio evangelístico, el ministerio profético, el ministerio. Es Jesús quien está detrás. Pero la asignación del Espíritu Santo es del momento. Dios puede levantar a Ámbar. En el mismo instante Dios le dice: te quiero utilizar. Y empieza a utilizarla a ella
Pero dice, pastor, yo quiero que Dios me hable así también a mí. Yo quiero que Dios me use. Dios no te va a usar. Y te lo tengo que decir con toda claridad. Dios no te va a usar si tú no dejas que Dios te procese. Dios no va a operar, aunque te asignen el don. Dios no puede operar en tu vida, porque aún adentro las cosas no están bien. Y recuerden lo que la palabra de Dios dice: que Dios ama a todos, mas aborrece el pecado. Cuando Jesús estaba muriendo y acarreó todos los pecados del mundo, Dios no podía tocar a su hijo, porque estaba acarreando todos los pecados del mundo. Y te tengo que decir a ti, tú quieres que Dios opere en tu vida, porque hay una bandeja con tantos dones aquí para ser asignados, dones para ser utilizados. Ahí está la bandeja. Quien quiera, agarre. Quien anhele genuinamente, tómelo. Quien anhele genuinamente por el amor a Jesús, tómelo. Pero deje que Dios limpie su vida, si quiere que Dios opere a través de usted. El don de profecía no es el mismo que el ministerio profético. Ojo, ¿quedó claro? ¿Verdad que está claro? ¿Sí? El ministerio profético es aquel que se mantiene y es permanente. Y es más, alguien que lleva un ministerio profético vive apartado. Vive apartado para que Dios en todo tiempo esté hablando con esa persona. Y por eso usted puede ver a un profeta de ministerio, que esa persona suele estar solo y tener pocos amigos. Conozco uno y que Dios lo usa de una manera grosera, y es hermoso. Me encanta cuando la manifestación de Dios fluye a través del que es mi pastor. El pastor James Loyles lleva un ministerio profético fuerte. No es el mismo que el don profético. Amén. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Perfecto. Continuamos. Es que me encanta la palabra de Dios, la verdad. Bueno, vamos a ir a las 6 de la tarde acá. ¡Vigilia! Hablamos sobre el don profético. El siguiente don, el número 7, discernimiento de espíritus. Y este es un don especial dado por el Espíritu, que capacita con la facultad de poder discernir y juzgar debidamente las palabras que son salidas por alguien, una palabra profética. El don de discernimiento dice: ojo, se está operando por un espíritu de brujería. Y tengo que hablarte claramente. El espíritu de discernimiento, esa asignación del don de discernimiento, revela lo que en el momento está pasando. El Espíritu Santo puede decirte: ojo, hey, alto, esto no huele bien, dilo. Y Dios levanta a alguien: Dios me está revelando esto en este momento. Cuidado, y se mueven. Quieta la casa. Espíritu de discernimiento es aquel que Dios te da para que sepas tomar decisiones, acciones y cómo moverte o hablar. El espíritu de discernimiento trae revelación de lo que es bueno y lo que es malo, lo que viene de Dios y lo que viene de Satanás, lo que está operando. Y tengo que decirte, porque dice la palabra de Dios que hay falsos profetas. Quieta, iglesia, que nos estamos metiendo en ligas mayores. Yo sé. Entonces hay falsos profetas que cuando empiezan a profetizar están... Voy a regresar a la iglesia. Yo sé que la iglesia ya lo entendió. El Espíritu Santo asigna. Jesús está orquestando los ministerios y Dios está operando. ¿Quién está operando? ¿Quién opera en los dones?
Dios. ¿Quién opera en los ministerios? Dios. ¿Quién los asigna y los orquesta? Es el Espíritu Santo, los dones, y es Jesús, el Señor, los ministerios. Pero quien opera en los dones y ministerios es Dios. Entonces, si hay falsos profetas, ¿quién está operando en un falso profeta? El feo. Si Dios opera en la asignación de dones, si Dios opera en la asignación de ministerios, en el falso profeta, quien está operando es el mismo Satanás, utilizando los labios del falso profeta. Y es ahí cuando empiezas a ver aquel falso profeta hablando pa, pa, pa. Y Dios dice: vamos a bajar ese clavo que la cabeza está salida, pa. Y vamos a levantar a uno de mis hijos con el don del discernimiento de espíritu, porque este no es profeta, está operando por un espíritu demoníaco. Y cuando Dios trae esa revelación sobrenatural sobre sus vidas, ¡wow! ¡Alto! Falso profeta. Porque la palabra que está saliendo de tus labios, el espíritu de discernimiento. Ojo, cuando vamos a discernir qué espíritu es, y voy a leerte qué es y cómo está escrito: el don del discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus es que el Espíritu Santo te asigna el don, pero Dios te dice: ojo, el espíritu de prostitución está hablando sobre esta persona, el espíritu de brujería está hablando sobre esta, y Dios te revela qué espíritu está operando. Dios te revelará para edificación del pueblo, ¿sí?, quién está operando detrás de aquel que está hablando. Eso es poderoso. ¿Es poderoso, sí o no? Ese fue el número 7. Continuamos. ¿Quieren que continuemos o lo dejamos ahí? ¿Sí? El número 8. El don de diversos géneros de lenguas. Con respecto a las lenguas, ¿verdad?, es un significado muy especial. Y Pablo usa esta palabra para referirse a un idioma como manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios, que trae señalamiento, ¿verdad? Las lenguas pueden ser idiomas humanos y pueden ser lenguas espirituales. ¿Por qué te voy a hablar de esto? Variedad de lenguas. Dios levanta esta casa misionera porque nos encantan las misiones. Pastor Nelly sabe que somos locos en misiones ahorita porque estamos con la pelota en el pie, sobándola así, a punto de pegarle, ¿verdad? Estamos armando el equipo. Manuel, te sumaste, aquí no vas a restar, vas a sumar. Entonces, estamos armando un equipo y estamos pidiéndole. Voy a ser muy honesto con esto y voy a ser muy claro. Y si usted está escuchando en las redes sociales y vive en Georgia, véngase para acá. Estamos pidiéndole al Señor que traiga a esta casa. Y si ya lo trajo, que el Señor lo active con un corazón misionero, que ame las misiones, que ame al desamparado, que ame a la viuda, que ame al forastero, que ame al hambriento, al desnudo, al descalzo, que lo ame. Sobre todas las cosas, que sepa que aquel que va caminando se llama Jesús. ¿Por qué te estoy hablando yo de esto? Porque la asignación del don de diversidad de lenguas, tanto humanos como celestiales, utiliza a alguien en un mundo humano donde las personas no hablan un idioma, ni tú entiendes ese idioma. Dios te manda a través de palabra de amor a un viaje misionero a África. Y llegas a África y tú no hablas el lenguaje nativo de los africanos, a donde tú fuiste a bendecir a otros. Y en ese momento el Espíritu Santo dice: Albert, abre la boca. Y Albert dice: Señor, pero abre tu boca. Y Albert empieza a hablar. Albert no entiende lo que está hablando. Albert no entiende lo que está hablando. Él está hablando, pero el Espíritu Santo está utilizando la boca de Albert para hablar la lengua nativa y soltar un mensaje poderoso para edificación del pueblo. Conozco a una persona que Dios lo envió a China, y ese tipo no habla pero ni el inglés bueno. Imagínense, no hablamos chino. Y se fue en viaje misionero a la China, y él dijo: bueno, aquí me defiendo entre el traductor y cuánta cosa. Y cuando estaba allá, el Señor lo levanta con el don de variedad de lenguas
y empieza a hablar en chino. Y se manifestó el Espíritu Santo de una manera sobrenatural a través de la operación de Dios en el don que él llevaba. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer, que Pastor Emilio no habla inglés. Empieza a pedirle a Dios que lo levante con ese don. Pastor Emilio, yo no hablo chino. Dígale al Señor, de esa bandeja yo tomo la mía. De lenguas, nuevamente. ¿Estamos o no estamos? ¿Vea qué lindo lo que Dios nos está enseñando hoy? ¿Vea que es hermoso? ¿Continuamos o paramos aquí? Falta uno. Interpretación de lenguas. Cuando nosotros hablamos de la interpretación de lenguas, nuevamente, así como aquel que habla lenguas, el que interpreta lenguas también sabrá a través de lo que lleva como don, Dios operando a través de ese don, te convierte en un traductor tanto de lenguas celestiales como lenguas terrenales. Pastor Emilio, yo no entiendo japonés, pero estoy entendiendo en este momento. Y dice esto y esto. 9 dones el Señor quiere entregar a esta casa. 9 dones el Señor quiere entregar, quiere operar a través de ustedes. Y quiero cerrar con esta parte, porque ya voy cerrando. Diga, Pastor Emilio, no cierre. La Biblia voy a cerrar, pero ahorita les digo por qué. Dice el verso de ahí mismo en 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son del cuerpo, siendo muchos, uno solo son, un solo cuerpo. Así también en Cristo. Los 9 dones espirituales que Dios nos trajo el día de hoy son para formar un cuerpo sólido. Y te voy a decir algo: Dios no quiere traer a esta casa a alguien que le falte un brazo, a alguien que le falte un pie. Estamos hablando a nivel espiritual en dones, ¿sí? No, Donato, tú eres un hijo amado. Dios no quiere que esta casa tenga 8 dones. Ay, pobrecito, les falta uno. Ay, esa iglesia tiene nada más 2 dones. Pobrecito, les faltan 7. Si no saben que eran 7, estás mal. Tienen que aprender a sumar, ¿ok? Entonces, y a restar. ¿Qué queremos? ¿Queremos los 9? ¿Queremos 4? ¿Queremos 5? Yo veo más de 9 aquí. ¿Por qué veo más de 9? Porque dice que son variedad de lenguas, sanidades, traducciones, interpretaciones de lenguas. ¿Sí? Quien quite, Dios levanta a Yasmín en interpretación de japonés. Imaginémonos eso. La mandamos al Japón, que se convierta en una misionera de palabra de amor en Japón. ¿Qué? México a Japón. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Yo sé que Dios quiere entregar. Y te voy a decir algo, y te voy a soltar la última así, para que la cabeza te vuele por otro lado. 1 Corintios 12, el 31. 1 Corintios 12, 31. Gracias, Mati, porque me pusiste 31 minutos más para predicar. Gracias, hijo, tú eres un hijo bendecido. 1 Corintios 12, verso 31. Y voy a leerlo alto. Procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores. ¿O acaso dice procurad pues el don? Los dones. El apóstol Pablo les está diciendo: ¿por qué vas a procurar solo uno? ¿Por qué vas a procurar? Ay, pastor, yo me conformo. Déjeme pensar. Ay, pastor Emilio, espéreme, quiero ver cuál me queda mejor. Yo me veo mejor en la interpretación de mandarín. ¿Sabe mandarín? Quiero. No, pastor Emilio, yo quiero sacudir esta tierra. Con eso me conformo. No. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 12, 31. Procurad pues los dones. ¿Quién está hambriento de dones? Porque si usted quería llevarse solo uno, le digo que hay 9 y los 9 se pueden llevar.
Yo no sé cuántos te caben en la bolsa, Albert. 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, ya van 8 y te llevas uno en la mano. Pero el Espíritu Santo quiere asignar dones. Y te voy a decir algo. La palabra de Dios me enseña algo poderoso. Que cuando Dios te entrega, el Espíritu Santo te entrega un don, son irrevocables. Yo no sé si estoy hablando con la iglesia correcta, pero Dios te dice: te quiero utilizar. Dios te dice: he enviado al Espíritu Santo con una bandeja llena de dones. Quiero utilizarte. Ponte de pie. Ponte de pie, iglesia. Porque yo sé que el Espíritu Santo quiere hacer algo sobrenatural en esta casa. Yo sé que el Espíritu Santo quiere hablar contigo. Y quiero que pases al frente, por favor. Pasa al frente. Voy a pedirle a Pastor Nelly que pase junto conmigo.